Buenas noches. Buenas noches. Ahora sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, bienvenidos, damas, caballeros. De verdad que es un verdadero placer presentar el día de hoy el libro Reflexionamientos, segunda parte. Es un momento de verdad muy emotivo porque primero nos encontramos entre amigos, familiares, así que estamos, como dice, en la casa de la cultura y en la casa también nuestra, y sintámonos en estos momentos muy agradecidos de poder compartir este bello momento con Alejandro Szilágyi, que bueno, el día de hoy va a ser su bautizo de ese segundo libro. Además, aprovecho la oportunidad para presentar a El Diamante Ensamble, las personas que gentilmente tocaron la primera canción el día de hoy, compuesta por Fátima, Wilmer y Luis. Un aplauso para ellos, por favor. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar ya de una vez invitando a los protagonistas del día de hoy. Queremos invitar a que pase al estrado el doctor Egbert, coordinador de la editorial Libros para Pensar. Adelante, doctor. Bienvenido. Gracias. Invitamos también al estrado para que nos acompañe el doctor Hernán Toro, grafólogo científico y prologuista del libro de Alejandro Szilágyi. Doctor, bienvenido. Gracias. Y bueno, aprovechamos también de llamar a nuestro amigo Alejandro Szilágyi. Adelante, Alejandro, bienvenido. Y bueno, le contamos un poco quién es Alejandro. ¿Okay? Alejandro es escritor, consultor por más de 30 años en alta gerencia, juntas directivas, empresas familiares, escultor galardonado con varios premios. ¿Okay? Ha presentado sus obras, como las pueden ver a lo largo del auditorio, en diferentes museos internacionales muy importantes. Nació en Caracas, aunque ustedes no lo crean, con ese apellido Szilágyi, de padres húngaros. Fue criado en España, estuvo durante 5 años en un internado húngaro, estudió ciencias empresariales en Alemania, regresó a su tierra natal y bueno, desde hace ya 7 años vive en la Loma del Escoero, acá en Envigado. ¿Okay? Amañadísimo, como dice él, y aliviadito. A su vez aprovecho también de comentarles que bueno, desde el punto de vista personal, Alejandro es una persona muy cercana no solamente a mí, sino a mi familia. Gracias a él, hace 15 años, ¿okay?, nosotros creamos nuestra primera empresa de Venezuela de alimentos y bebidas. Y bueno, además de ser amigo, familia, se cala a mis 2 hijos, que son conocidos como el dúo Dina y Mita, porque es el dúo explosivo. ¿Okay? Alejandro es mi mentor y es la persona que nos ha guiado durante todo este proceso empresarial, no solamente en Venezuela, sino también aquí en Colombia. Así que bueno, este es el panel que nos va a acompañar el día de hoy. Un aplauso para los 3, por favor. Y cedemos la palabra en estos momentos al doctor Egbert, quien nos va a presentar un poco qué es la editorial y lo que hace. Muy buenas noches. Un abrazo cordial para todos ustedes. Gracias por estar aquí. Un esfuerzo bastante grande de la familia de don Alejandro, en presentarnos hoy una luz, una pista para orientar o desorientar nuestra vida. Este libro, que para la editorial Libros para Pensar es un honor que lleve nuestro sello.
y fue un placer acompañar a esta producción del libro. La editorial Libros para Pensar nació hace 6 años con la intención de acompañar a hombres y mujeres, niños y adultos, hombres de todas las edades y de todas las profesiones, acompañarlos en esa producción de sus ideas, en esa posibilidad que tiene el escritor grande y muy importante, que es pasar a la historia. Esto lo digo porque en 200 años don Alejandro no va a estar aquí, pero sí van a estar sus ideas en los libros no van a pasar nunca de moda, y son el mejor invento, muy bien lo dice Irena Vallejo, de la importancia de la palabra, de la escritura y luego pues del libro. Hace 6 años entendimos que era importante crear una editorial que acompañara integralmente a los escritores, primero como personas, una cercanía, un ejercicio itinerante de crecimiento en la palabra, y entendimos también que era necesario recorrer todos los rincones del país, porque en todo lugar hay escritores. Hace un año, un día como hoy, estábamos en un encuentro de escritores que hacemos cada año, ya terminamos en Bolívar, Valle del Cauca, y hace un año se nos fue un hombre que jugó un papel muy importante en la editorial, don Edilberto Martínez Miranda, amante de la literatura, de la crónica, periodista de Granada Meta, hombre que le entregó mucho a esta parte del llano, y fue el compositor del himno de Granada. Y él siempre me decía que la particularidad de la editorial Libros para Pensar era que nos habíamos dedicado a remar río arriba, me decía él, buscando escritores donde otras editoriales nunca se les pasó por la cabeza buscar. En este momento, esas palabras de don Hilberto las seguimos cumpliendo. Tenemos escritores en Estados Unidos, en México, en España, en Venezuela, en Argentina, en Ecuador, en Costa Rica, y tenemos participaciones especiales en Chile, Reino Unido y Cuba. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que tenemos hombres y mujeres de todas las profesiones. Tenemos escritores en Yopal, somos la única editorial que tiene 4 escritores en Guapí, Cauca, que es una región donde toca llegar por el río Pacífico, por el mar Pacífico, o en avión. Hemos llegado allá a hacer presentaciones de libros. Tenemos escritores en Yopal, en la Uribe Meta, tenemos una niña de 18 años escritora. En Granada tenemos un escritor grandísimo, campesino, cultivador del campo, y es escritor. Y tenemos escritores de unos niveles académicos muy altos, como es el caso de don Alejandro. Y todos para nosotros son muy importantes, primero por ser personas, segundo porque se atrevieron a dejar volar la imaginación y nos dan pistas para pensar y pensarnos diferente. Nos llamamos Libros para Pensar porque estamos convencidos que la transformación social, la transformación del mundo que todos esperamos, empieza por cada uno de nosotros cuando cambiamos y transformamos nuestra forma de pensar. 6 años cumplimos en febrero, estamos muy contentos, consolidándonos cada vez más, y este es el libro número 105, y pido un aplauso para el libro 105. Acostumbramos, y ya don Alejandro lo saben, que en todo evento que hacemos de la editorial vienen otros escritores a darle la mano, a darle esa palmadita de decir, cuenta con una familia de escritores. Saludo al doctor Emilio Alberto Restrepo, un gran escritor acá en Medellín, que es el padrino de este libro porque fue el que recomendó a la editorial. Gracias. Está Maritza Franco, escritora también. Está don Edgar Mario, que publicó el número 100. Tuve ese honor. Sonia García, escritora, tiene un libro muy bonito de una niña con síndrome de Down que se llama Mauro. Gracias. Y la acompaña de Leonardo Hernández, que acaba de publicar un libro sobre el autismo. Gracias, Leonardo. Que se me escapa, y pues una persona que es muy importante, a quien ese aplauso quiero que sea doble, que es Alina María Ángel, que es artífice de todo lo que hacemos en la editorial. Bien, muchas gracias. Esos somos Editorial Libros para Pensar.
Doctor, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a comenzar con la tertulia, preguntándole a Alejandro, ya a cargo del doctor Hernán Toro, un poco para que nos comente cómo nace el libro, de dónde salen esas ideas, las personas que tuvieron la oportunidad de leerlo. Vamos a ir también intercambiando opiniones y bueno, que nos cuenten de dónde sale eso y cómo surge. Sí, y por qué acepto escribir el prólogo. Sí. Bueno, muy buenas noches para todos. Como ya les dijeron, mi nombre es Hernán Toro, soy neurografólogo, manejo lineamientos neurocerebrales, soy neurocientífico en la Universidad de Kletker, Alemania, y manejo los lineamientos de patologías raras o enfermedades huérfanas para la Organización Mundial de la Salud acá en América Latina. Básicamente, ¿por qué empieza esa inquietud más de Alejandro que mía? Porque un día cualquiera, tanto Adriana como Alejandro los atendí en mi consultorio y me pareció muy particular de que el parámetro neurocerebral de Alejandro tenía unas características diferentes. O sea, los seres humanos, realmente dentro de lo que es la neurografología, nos identifica la ciencia porque nosotros no escribimos en rayas, escribimos en puntos. Y esos puntos, dentro de lo que son los lineamientos de salud, se determinan como secuencia y frecuencia. La línea de funcionabilidad cerebral determina unos valores. Explícitamente, nosotros tenemos unos niveles de reacción que determinan un parámetro de medición de 12.732 RATs cada 21 microsegundos por efecto de escritura. O sea, es un término científico, pero para hacerme entender es como decir ir de aquí a la luna en 17 segundos. De esa forma funciona nuestro cerebro a nivel de parámetros de neurotrazo. Pero el señor que tengo aquí al lado tiene una característica de que esa funcionabilidad la genera en 14.994 RATs. O sea, está por encima del promedio humano, y eso a mí me generó cierto nivel de inquietud porque básicamente lo iba a atender como un paciente con características básicas de salud. Pero desde allí empezó, aparte de generar un proceso de acompañamiento, que sé que él pues, tiene otros lineamientos clínicos y sé que tiene profesionales de la salud que lo acompañan, pero a mí me generó particularidad e inquietud su capacidad de generar lineamientos de trazo con esquemas, llamémoslos así, algo sarcásticos y mordaces, que dentro de lo que son los parámetros funcionales cerebrales se determina como una capacidad. Entonces, en el proceso de la información de nosotros los seres humanos, nos acostumbramos a escuchar lo que queremos y a decir lo que necesitamos. Pero en el señor acá presente, nos dimos cuenta en el momento en el que íbamos generando los procesos de trazo, de que Alejandro tiene una capacidad no solamente de generar unos pensamientos mucho más acelerados, sino de que tiene un lineamiento consecutivo a nivel de la neurofuncionabilidad. O sea, él hace enlaces dentro de lo que son sus escritos con sus maneras de pensar. Esos esquemas a nivel de interacción con otros seres humanos es como se dice coloquialmente, y lo dicen ustedes los que son paisas o las personas pues, que nos habituamos a vivir acá en la ciudad de Medellín, o sea, como que dan el clavo. Y yo me puse a leer apartes. Antes tuve el privilegio de tener la oportunidad de empezar a generar las lecturas. Yo decía, pero ¿cómo hace para que lo que dice en esta parte encaje perfectamente con otra parte del libro, y que podría apostar que dentro de lo que son los lineamientos cerebrales, la persona que lee el libro y se lo aprenda a leer, se lo va a leer salteado? ¿Sí? Entonces no va a ser solamente el leer por leer, sino que el cerebro lo va a llevar a buscar sus parámetros de identificación perdón, dentro de lo que son estas frases. Entonces es un libro que no se escribió solamente por dar una información o generar unos procesos para que la gente aprenda a tener frases, sino a generar neuroconductuabilidad en personas del común. Entonces yo pido un aplauso muy especial porque tenemos a una persona acá y que sé que nos va a alimentar mucho con parámetros cerebrales diferenciales. Me quedó lo de patología rara.
En el 938 dice: mi problema con el uniforme es que quieren que mi pensamiento también lo sea. Reflexionamientos. La palabra no existe. No, porque la Real Academia todavía no se ha dignado en registrarla. El tema es que cuando escribí el primer libro, lo llamé, le puse una frase que era la primera, que a más ego, menos humor. Y yo se lo di a varios amigos míos humoristas, y uno de ellos, un gran amigo, Claudio Nazoa, me dice: húngaro, ese título no va, invéntate otra vaina. Y entonces vino lo de reflexionamientos, que se compone de dos palabras. Mi idea con el libro es poner a pensar. En ningún momento quiero tener razón. O sea, llevo 33 años casado y me he dado cuenta que ser feliz es más importante que tener razón. Con lo cual, eso no puedo repetirlo en el libro. Entonces, mi idea es poner a pensar, reflexiona. Pero es que también miento, porque tú no sabes si yo lo digo de verdad o lo digo en broma. Así es, exacto. Así es. Tienen toda la razón. Y dice en el 1461: el que te da la razón fácilmente puede que te esté manipulando. ¿En quién pensó ahí? No, una vez mi esposa me dio la razón así de una, yo no sabía qué hacer. Bien, yo quisiera que nos contara un poco más, porque la gente dice: bueno, un hombre que es capaz de mirar la vida en chiquito. Un aforismo es una idea grande en chiquito. Pero resulta que don Alejandro tiene un amplio bagaje en el mundo empresarial y en el arte, como lo están viendo ustedes. Se ha ganado también ganado un premio internacional por uno de estos cuadros, creo que es este, ¿cierto? Entonces, que nos hablara un poco de esas tres facetas: artista plástico, tallador de madera, escritor y lo gran consultor que es de empresas. Yo creo que tengo la suerte de haber nacido en una familia bastante estricta. Y cuando uno crece con una educación muy estricta, tiene dos opciones: o se vuelve obediente o se vuelve irreverente. Entonces la irreverencia es parte de la vida. Ahora, que salga por las letras, que salga por la talla, que salga por el comportamiento, es lo de menos. Pero creo que además me encerraron 5 años en un internado con curas y monjas. O sea, eso no hay persona normal que lo aguante. Así que a eso le agradezco, que después sale por los poros. El humor es una actitud ante la vida. ¿Estos aforismos son más humor o son más reflexión? Hay de todo. O sea, en realidad en el libro encontrarán cosas de política, cosas sociales, comportamientos de pareja, en realidad la vida normal. Me tardó 10 años escribirlo y los últimos 3 años lo puse en la nevera porque estaba demasiado metido. Y después de que lo saqué de la nevera, empecé a cortar las frases y las palabras. Pero, por ejemplo, en uno de nuestros países eligieron a un presidente que vivía en concubinato. Y ese día yo veo las noticias y los comentarios eran: oye, ahora eso es primera dama, es primera combatiente, ¿qué es? Y automáticamente una mente irreverente pues puso sobre papel que para ser primera dama, primero hay que ser dama. Ya usted nos ha dicho, y nos lo dijo muy bien nuestro amigo Helio, la intención del libro es hacernos pensar. Y ya con lo que el maestro nos explicó, pues tiene todas las herramientas para pellizcarnos intelectualmente. Dice usted aquí en el 1073: hay que ser valiente para despojarse de los problemas que lo han acompañado a uno fielmente por tanto tiempo. Usted trata aquí muchos temas y pellizca muchas realidades y hasta se mete en problemas con algunos. ¿En qué ha sido valiente? ¿Cuál ha sido ese problema de los que ha escrito acá en los que usted se siente más valiente? Yo creo que, claro, uno tiene que escribir de forma de que sea entendible en varios países. Y hay aforismos y hay reflexionamientos que después en realidad se comparten en una mesa con los amigos y una buena copa de vino. Voy a ponerles un ejemplo, no está en el libro, pero, por ejemplo, cada vez que alguien nos visita o algo, elogian a Diana porque dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer.
Y claro, automáticamente a mí lo que me nace en el cerebro es que detrás de un gran hombre hay una coima que le jode la paciencia. Claro, pero eso no se puede meter en el libro. Entonces, por eso hay cosas que están en el libro y hay cosas que no están en el libro. Y la otra, por ejemplo, aunque toque política, está hecho con pinzas. Hay uno, no sé cuál es el número, que dice que me gustaría vivir en un país donde la capital esté dentro del país. ¿Okay? Claro, la gente me pregunta, oye, pero todas las capitales están dentro del país. Sí, pero en las capitales se toman las decisiones. ¿En cuántos de nuestros países nuestras principales decisiones no se toman en el país? Y no solo estoy hablando de nuestros países, sino estoy hablando, por ejemplo, de la Unión Europea. ¿Okay? Porque la dictadura de Bruselas, por ejemplo, dicta de que en los colegios, a partir de los 3 años, tienen que enseñarse la educación sexual LGTBX, no sé qué broma. Entonces le están haciendo la guerra a pequeños países valientes, como Polonia, Hungría, donde dicen esa educación es de los padres, donde dicen que en realidad hay dos géneros, o 2 sexos, hombre y mujer, y el resto es lo que tú haces en la cama. Entonces, de eso se trata. Hay una manipulación mundial donde si uno empieza a rascarlo, se da cuenta de que, cuidado, detrás de esa frase hay mucho más. Y déjame terminar con esto, que le mando esto a un amigo que es un gran humorista, Gilberto González, alias Marta Colomina, en Tenerife, y me dice, húngaro, yo le pondría él. O sea, queremos países donde el capital esté en nuestro país. Y es verdad. ¿Cuántos colombianos intelectuales se han ido para vivir fuera? ¿Por qué ese capital intelectual no está en este país? ¿Por qué cuando eligen un presidente el peso sube de 4.000 a 5.000 en pocas semanas? ¿Por qué esa fuga de capitales? ¿Por qué no somos capaces de asentar unas reglas para que tanto el capital emocional, el capital intelectual y el capital material regresen al país? ¿Usted cómo lo ve, Doc? Pues mira, Alejandro, una de las cosas, y en mi caso particular, cuando yo terminé, que llegué a Alemania, a mí me preguntaban qué era lo que hacía, qué hacía un neurocientífico. En el caso mío, yo manejo 5 tipos de medicinas y yo manejo lineamiento neurocerebral, o sea, yo manejo algo que se llama neurotrack, que infortunadamente aquí en Colombia, a nivel neurológico, todavía no se sabe qué es. Entonces, uno de los parámetros que se presentan en este tipo de cosas es que incluso, ni siquiera hablemoslo desde los factores de la inteligencia, hablemoslo desde la capacidad del sentir. Nosotros los latinoamericanos tenemos una capacidad de sentir mucho más alta que la europea, pero acá no la valoran como se puede valorar afuera. Y cuando nosotros llegamos acá, infortunadamente nosotros mismos asumimos las líneas de conducta de capitales. Entonces, lo que Alejandro dice es muy cierto. Si nosotros empezáramos a generar aquí en América Latina un conglomerado de capacidades, nosotros no tendríamos que ir a estudiar a otras universidades en Europa, o no tendríamos que estar al pendiente de las oportunidades que nos pueden dar por fuera. Podríamos construir esquemas mucho más amplios y parámetros de reacción cerebrales muchísimo más explícitos para aprovechar nuestros valores. Infortunadamente, ¿qué pasa? Que para generar los efectos de neuroreacción los tiene que aprender uno en otra parte para saber que una reacción en el cerebro no construye una emoción, porque infortunadamente no nos han enseñado de que las emociones no las construye el cerebro, las emociones las construye el ser, la parte intangible del humano. Y esta parte intangible del humano es de la que Alejandro habla, es de la que buscamos en Capital. Entonces, el efecto, antes de mirar afuera o hacia afuera, tenemos que darnos cuenta de que el talento, la capacidad y el valor está adentro. Y es muy valioso para nosotros, y lo deberíamos tener muy en cuenta, de que personas de afuera quieren quedarse en este país, mientras que muchos de acá están buscando irse. Es un llamado a las personas que tenemos las posibilidades de generar eventos y procesos distintos. Apoyemos a alguien con talento independientemente de su raza o su cultura, porque esto lo que termina generando es valores para nuestro país, ¿sí? Entonces, a manera de recomendación, siempre tengamos presente de que los esquemas de reacción de lo que hacen estas maravillas, como es lo que está haciendo Alejandro con este libro, no son irreverencias, es una forma sutil de lanzarle la verdad en la cara.
Muchísimas gracias. Bien. Yo siempre he insistido que una buena charla, un buen programa de radio, una buena clase y un buen libro tienen que tener 3 elementos. Yo le digo siempre a los escritores, busquen que sus obras informen, es decir, digan algo, diviertan, y divertir no es solo hacer reír, sino divertir es que uno no quiere cerrar el libro, o no quiere apagar el radio, o no quiere dejar de escuchar a esa persona que está hablando, no, venga, siga hablando, o el profesor, no hay nada más rico que una clase bien divertida. Y un tercer elemento es que forme. Ahí hace ya 20 años se habla de un tema de educomunicación y cómo los que tenemos dominio de la palabra somos educadores y tenemos una responsabilidad social bien grande. Cuando uno escribe una novela, tiene muchas posibilidades para ir divirtiendo, muchas para ir dando información y muchas para ir dando formación. Cuando escribe un cuento tiene que ser más concreto. En un ensayo tiene que estar muy argumentado todo y que no sea ese ensayo de estilo Hegel que nadie lee y que nadie entiende. Pero escribir aforismos, ¿cómo lograr esa sintonía, divertir, formar, informar en un aforismo? Creo que nos lanzamos como escritores al fin de la novela, nos lanzamos a la tesis del ensayo, nos lanzamos a ese punto que desequilibra el buen cuento, que al final dice, uy, mire, no me imaginaba ese final. En cambio el aforismo sale, pum, de una chuza y tiene que chuzar tan fuerte. Es todo un arte, y lo felicito porque no todo el mundo hace aforismos. Una capacidad mental como lo ha hecho. Dice un amigo aquí de don Alejandro, referente a los cuadros que ustedes ven que acompañan el escenario en el que estamos hoy, que yo sueño algún día tener la plata para comprarlos, algún día. Vendo la editorial, por favor. Bien, dice sobre la obra, pero ojo porque uno lo lee y definitivamente no es solo sobre la obra, es sobre cada aforismo que él escribe y sobre él como artista integral y como ser humano valiosísimo. La obra de Alejandro para mí es desconcertante, única y muy original. Evidentemente hay un código que está manejando muy bien. Cuando una obra desconcierta o produce cierta confusión es lo que vale. Felicitaciones, realmente es una obra única. Maestro, un aplauso. Gracias. En el 1066 dice, para muchas personas lo más cómodo es vivir en sumisión y con la conciencia anestesiada. En el 1071 dice, nuestras creencias nos dan cierta seguridad, por eso cuesta tanto cambiarlas, aún a sabiendas de que no nos son útiles. Esto hay que leer despacio y volverlo a leer. Pero en el 1070, en medio de esas dos que leí, dice, hay personas que prefieren ser infelices antes de tener que contradecir sus propias creencias. Repito, hay personas que prefieren ser infelices antes de tener que contradecir sus propias creencias. Alejandro, ¿infeliz o feliz? Yo creo que feliz, pero es que hay gente que le encanta ser una víctima para atraer cariño. Y el problema, si todos conocen a alguna víctima, es que uno por buena voluntad quiere ayudarle a esa víctima porque le comenta su problema. Pero el peor es que cuando le resuelves un problema a una víctima, se enfada contigo porque tiene que encontrar un nuevo problema para poder atraer cariño. Bueno, es un problema. Yo prefiero ser feliz. Pero quería comentar que hay dos personas con las que no puedo mentir en este mundo. Una es mi esposa y otro es aquí el doctor, porque peleé el segundo. Bien, me atrevo aquí a contarles lo que dice Hernán Toro, algo de lo que dice Hernán Toro en el prólogo. Alejandro, yo quito el apellido porque nunca lo voy a poder pronunciar. Alejandro muestra su grandeza en el conocimiento de las letras y lo muy apasionado que es cuando se sumerge en el querer, sorprender el alma del lector. No solo es un libro vanguardista, sino que es una herramienta que le permite al cerebro construir una estructura que puede aportar a un mejor concepto de las cosas. No sé, maestro, si nos dice algo más de lo que usted escribe ahí en ese prólogo y por qué hace toda esa locura de escribir un prólogo a un hombre como Alejandro. Bueno,
Lo primero es que, incluso tú lo acabaste de leer, a nosotros dentro de lo que son los parámetros de la conducta, la crianza y los esquemas de redacción a nivel vital, para hacerme entender, la redacción vital es lo que nos cuentan y lo que nos escriben, o sea, lo que leemos, a nivel cerebral genera unos parámetros explícitos por antecedente, o sea, construimos nuestras realidades basadas en las funcionalidades de quienes las enseñan. Entonces, si a ti te encasillan y te rotulan en una línea de comportamiento moral, en el momento en el que tú te sales, sacudes tu cabeza y te das cuenta de que tu cerebro mira las cosas desde un parámetro diferente y que generas connotaciones a esa conducta que te enseñaron, inmediatamente tienes dos opciones: o dejas de ser parte de un sistema conductual o te devuelves a donde estás y vives inconforme. Todo eso que yo dije, él lo resume en el 1070. ¿Sí? O sea, exacto. Entonces, nosotros decidimos ser por hacer. Para uno, como científico de línea, ese tipo de frases son las que se necesitan tener en un proceso terapéutico. O sea, no le enrede la vida a la gente con frases largas. Dígaselo así, clarito. ¿Quiere ser infeliz? Siga haciendo lo que le da la gana, pero porque se lo dice. Realmente no está haciendo lo que le da la gana. Y el cerebro, para algo que quiero retroceder un poco de lo que estaban hablando ahora, cuando se escribe un libro o cuando se enseña, el cerebro genera reprocesos de estructura diferencial, o sea, se aprende dos veces. Entonces este señor, cada que hace estos parámetros de interacción al cerebro, como lo llamo yo, lo que está haciendo es que está aprendiendo él y está enseñándole a su cerebro de cómo va a reaccionar la persona que lo lee, que es una característica que ya nosotros desde el parámetro científico podemos identificar, porque como él dijo, yo lo escribo, lo metí a la nevera y lo reacomodé. Él realmente lo que estaba haciendo era que estaba midiendo en su cerebro cómo iban a interactuar los lectores con las frases que él está poniendo ahí. Y por eso ahí, en la frase que él vuelve y genera, toca la religión, pero nunca menciona la palabra. Entonces no es necesario generar unos parámetros que sean lo suficientemente espinosos para generar polémica, pero sí es darle la información al cerebro para que él se quede con ese espectro, el cual le va a dar la posibilidad de decidir. Y algo que debemos tener muy presente es que la capacidad de decisión a nosotros nos la coartaron en el momento en el que nos dijeron no puede. Entonces, él lo que está dando con esto es dar la posibilidad de que usted, en el momento en el que lea, su cerebro le active un campo de interacción diferente y usted sepa que independientemente de la edad, todo es posible. Yo quería mencionar precisamente la capacidad que tiene don Alejandro de pellizcarnos y pellizcar la institucionalidad y las institucionalidades sin meterse en problemas. Esa capacidad de una forma fina de decirle a uno, de echarle la abuela a uno y uno al final decir, pero no me echó la abuela, pero como que sí me la ha hecho. Demasiado astuto. Sí, muy astuto. Dice en el 920, la mayor libertad es poder ser uno mismo ante uno mismo. Cuando uno lee aforismos, casi siempre encuentra que son críticas muy fuertes y existencialistas y pesimistas. Sí, el sarcasmo entra y todo eso, pero también pesimistas, es decir, esta vaina no se salva nada. Este libro tiene muchos aforismos, pero tienen esa capacidad que ya dijimos de pellizcarnos con la sutileza, pero no son negativos en un sentido que uno sale y no me corto las venas o mañana me cuelgo. Gracias por eso, porque eso es una forma de enseñarnos a ver la vida también y a impulsarnos a seguir viviendo. Y dice el maestro Otrova Gómez en el prólogo: este nuevo tomo de reflexionamientos ratifica la profundidad conceptual de Alejandro,
y su dominio de las formas sorpresivas de la lengua. Cada aforismo nos hace meditar en positivo, miren, en positivo. Captar el absurdo o una verdad oculta, pero además lo logra produciendo una sonrisa en el lector. Informan, divierten y forman. Maestro, muchas gracias. Una gran escritora y poeta tiene unas palabras para usted y es Alina María Ángel. Entonces la invitamos aquí antes de que continuemos. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Alina Ángel, hago parte del equipo de la editorial Libros para Pensar. Envigado, 13 de diciembre de 2022. Entre humor, sabiduría y el despertar a la conciencia, el autor de Reflexionamientos 2 desnuda su alma y se da el conocimiento y cercanía de los lectores que, como yo, irán descubriendo el sentir, la armonía, la vida misma. La realidad en que cada uno vive hace evidente el pensamiento que surge, avanza y se transforma. Muestra la esencia como componente trascendental y único. Alejandro, el autor del libro que hoy se da al mundo como una nueva luz literaria, entrega sin reservas, con gran generosidad, el ingenio creativo de sus palabras. Entreteje, al igual que en sus obras de arte, la conjunción de los sentimientos que develan la humanidad que lo acompaña. Gracias por ser y hacer parte de la familia editorial Libros para Pensar. Y aprovecho para darle las gracias a la Casa de la Cultura Miguel Uribe Restrepo del municipio de Envigado, que nos abre las puertas y nos permite que hagamos estos intercambios culturales. Bien, y pido un aplauso bien fuerte para la cómplice de don Alejandro, que es su esposa. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Si lo vieron, a todos ustedes gracias por esa compañía y los invitamos a que los sigan acompañando, haciendo que esta obra llegue a muchos lugares. Gracias a los amigos de la editorial que nos acompañaron y un gracias muy grande a quienes están al frente del evento y también de la editorial a Juan, que son los editores de la editorial, y a don Wilfer, que es editor y nos está acompañando con toda la parte de grabación. Para todos, muchas gracias. Muchas gracias al doctor Egbert. Y bueno, como dijo la doctora Alina, ¿no?, en su intervención, hay que gozar de buen humor, ¿ok? Dicen los expertos que las personas que tienen muy buen humor son muy inteligentes, porque hay que tener esa inteligencia emocional para uno reírse de sí mismo, ¿no? Eso no tiene cualquier la capacidad de comprender que la risa, la alegría, precisamente nos evitaría quizás ir a médicos constantemente, ¿no? Y creo que eso es lo que le sobra a Alejandro, a pesar de que ustedes lo ven ahí todo serio, húngaro, alemán, español, etcétera. Él está tropicalizado y, como dijo, aliviadito acá en la ciudad de Envigado, ¿no? Mi personaje también no llega a 35 años, pero sí ya llevo 21 años con mi esposa. A mí me llamó mucho la atención el 850, que dice: mi bella esposa prefiere consultar el péndulo que preguntarme a mí. Y bueno, también seguía hay otras personas que tuvieron la oportunidad de leerse el libro de Alejandro. Dentro de eso queremos invitar al doctor Álvaro Ramírez para que nos acompañe un momentico, que nos cuente también de esos aforismos que le llamaron la atención. Venga por acá, don Álvaro, para que nos diga cuáles, en 2, 3 máximo, le llamaron la atención. Mosca, que por ahí también lo están grabando, por lo que dicen.
Buenas noches. Primero que todo, muy contento de estar aquí. Agradezco mucho a Diana y a Alejandro por la invitación. Y quería comentarles que parece que tenemos gustos parecidos porque voy a resultar repitiendo algunos que ya aquí han comentado. Uno que de pronto no se ha dicho, por fácil. Lo difícil es llegar a hacerlo fácil. Es el 805. El 804 dice: el único sentido del esfuerzo es llegar al no esfuerzo. Es allí donde conectamos con el mágico fluir de la vida. Si educásemos nuestras emociones a la par de nuestro intelecto, el mundo sería un mejor lugar. Yo creo que vale la pena repetirlo. A mí, pues, personalmente me abruma todo lo que contiene este aforismo, porque me impacta sobremanera el énfasis que la educación contemporánea, por lo menos en Colombia, ha hecho sobre el intelecto y cómo se ha olvidado de las emociones. Yo pues creo que eso es un drama brutal que estamos viviendo. Dice: si educásemos nuestras emociones a la par de nuestro intelecto, el mundo sería un mejor lugar. Y parece que los mayorcitos, que tenemos el complejo de que nosotros sí nos formaron las emociones, pues somos mucho más sensibles al tema. Y para finalizar, la principal diferencia entre conocimiento y sabiduría es que los conocimientos caducan. Alguna vez algún pensador decía que la sabiduría es lo que nos queda después de que se nos olvida todo lo que sabemos, y creo pues que tiene todo que ver con este aforismo. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias a don Álvaro. También sé que por acá tenemos a don Ignacio Moreno para que nos comente sus 2 o 3 reflexionamientos más importantes. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, yo pienso que este libro, más allá de hablar de algunos de sus aforismos, es una excelente y hermosa oportunidad para también tener una ventana en reverso para conocer a Alejandro. Por lo menos a mí me inspira mucho. Y quiero darles la introducción de por qué pienso así con el aforismo o el reflexionamiento 783. Alejandro nos dice que las cosas extraordinarias se logran con esfuerzo. Y él nos pregunta después: ¿tú has visto a la naturaleza esforzarse? Entonces, aquí nos entrega una pieza de código para craquear la vida, a veces, ¿no? De todas esas personas que él está consciente, que luchamos para encontrar nuestras verdaderas capacidades, nuestro lugar en este mundo. Y que realmente la respuesta está en aquellas cosas que se nos hacen naturales. De la misma manera, Alejandro nos dice que todo lo que es su obra y lo que él refleja, le ebulle y le sale de quién es él. Es una persona que, por lo que lo conozco y porque lo considero mi amigo, entiendo que ha encontrado muchos métodos de cómo expresar lo que es él. Y lo ha hecho mediante el tallado de la madera, lo hace mediante su escritura, lo hace mediante la grafología, lo hace mediante la caricatura. Son instrumentos para que Alejandro se pueda expresar. En esa expresión hay otra cosa más curiosa, que por lo menos a mí no creo tener mejor momento para expresar sobre Alejandro. Alejandro ha descubierto el poder que tiene de que cuando se expresa, en la cabeza de cada uno de nosotros se encienden las luces. En nuestro cerebro se encienden luces que aciertan y dicen: wow, qué cosa tan brillante, y lo disfruta enormemente. Y es ese disfrute que he encontrado como un canal para poder expresar todo lo que es él en su corazón, porque vaya que es un poder muy poderoso, muy amplio, muy grande, el poder influir así en las personas. Y Alejandro ha decidido hacerlo siempre desde el amor y desde el corazón. No es casual que veamos esas esculturas con corazones, no es casual que todos los mensajes que nos entrega aquí para poder vivir la vida, un manual de vida aquí, para muchos de nosotros, está compactando desde el amor sus conocimientos, su sabiduría. Así que gracias, Alejandro.
Y eso me permite concluir con el aforismo 1550. Las mejores cosas de la vida resultan no ser cosas. Gracias, hermanito, por tenerte conmigo. Muchísimas gracias a Ignacio, sin duda alguna un libro que rompe paradigmas, un libro que nos resetea la mente. Y bueno, doña Consuelo, la veo que se está riendo, venga a contarnos cuáles son sus dos reflexionamientos. Primero, gracias infinitas, Alejandro, por hacernos este tipo de regalos, son regalos de vida. Me reía por varias cosas. Uno, pues me conecto completamente con todas las palabras maravillosas que te acaban de decir y con tu palabra de reflexionamientos. Cuando lo leía yo decía, wow, este hombre piensa, discierne, pero ojo, es posible que lo que yo diga no sea la verdad. Esa invitación tan linda a ser irreverentes, lo conecto con cada una de tus obras. ¿Cómo es posible que haya un tejido tan delicado en un material tan fuerte? Y ya entiendo con lo que ahora al principio nos expresabas. Quiero tomar la frase 1276 que dice: la escasez de obediencia suele llevar a la creatividad y a la innovación. Y otro que me llegó al alma es el que el principio de los principios es la conciencia. Si actuamos desde allí, este mundo sería diferente. Gracias por este regalo de vida. Lo siento como un libro de esos que te debe acompañar cada mañana, cosa que abres una frase, reflexionas e inicias el día de una manera diferente. Dios te bendiga. Por sus palabras tan emotivas. Y bueno, como yo le digo a mis hijos, nosotros estamos educando, mi esposo y yo, niños felices, niños ciudadanos para la vida. No queremos niños obedientes, queremos niños que construyan una nueva sociedad. Y bueno, no sé qué opina Juan Manuel, que se encuentra acá también en el escenario. ¿Cuáles son tus reflexionamientos, amigo Juan Manuel? Bueno, buenas noches, Alejandro. Creo que una de las cosas más importantes es celebrar el hecho de estar hoy inaugurando un libro. Eso es un acto de irreverencia. En los tiempos de la masificación de la idiotez, que es lo que está pasando en este momento, esto debe ser celebrado como en la mano de Dios, el gol de Maradona, o como los goles del penalti de Messi hoy. La verdad es que esto es una ocasión para ser celebrada. Es un acto de irreverencia que estamos haciendo hoy. Entonces, dentro de las cosas, yo tengo algunos referentes que Alejandro en su libro parafrasea con una, digamos, creatividad increíble, y aquí los tengo. Voy a empezar por uno de mis pensadores favoritos es Marx, pero no Karl Marx, sino Groucho Marx. Y Groucho decía que el matrimonio es una gran institución, si lo que te gusta es vivir en una institución. Y aquí Alejandro dice: la gran ventaja de estar casado con la misma persona por muchos años es que no necesitas de un disco duro externo adicional para acordarte de tus múltiples metidas de pata. Ella está siempre atenta y dispuesta a recordártelo en el momento menos oportuno. Hay otra que me encantó y también me evocó mucho a Serrat. Dice Serrat: bienaventurados los que... ¿cómo es que dice? Ya les voy a decir. Ya lo tengo acá. Serrat: bienaventurados los que presumen de ser muy machos, porque tendréis la ocasión para demostrarlo. Y dice aquí Alejandro: fanfarronear pudiera tener la gran ventaja de tener que salir de la zona de confort para poder cumplir. Y el último, que está acá,
lo tengo, me recordó mucho a Bernard Shaw, que decía que su educación fue muy buena hasta que la interrumpió el colegio. Y entonces dice Alejandro, una educación estricta tiene como consecuencia tener que ir más tarde al psicólogo o terapista para que nos dé una pista de quiénes somos realmente. Entonces fueron referentes replanteados por Alejandro que la verdad que me parecieron fantásticos. Alejandro, gracias por este libro, me encantó y hay que celebrar, esto hay que celebrarlo. Y sin duda alguna la educación tiene que transformarse. Estamos en el siglo XXI, no podemos seguir repitiendo paradigmas y formas como educaron a ustedes, como nos educaron a nosotros. Hoy estamos en la que mi hijo, que tiene 2, 4 años, cada uno agarra la lacto y me dice: papá, esto no funciona, porque cree que la lacto también es táctil, ¿no? Estamos en la generación de todo lo táctil. Y yo creo que para eso doña María Eugenia nos puede también comentar cuáles son sus aprendizajes de esos reflexionamientos. Muchas gracias. Pues primero, soy responsable de que hoy Alejandro sea paisa. Hace 25 años tuve la oportunidad de conocerlo en una institución, presentarlo en empresas muy importantes de esta ciudad, quien hizo un trabajo en consultoría en la parte del talento humano supremamente valioso. Yo tengo grandes recuerdos, grandes enseñanzas, y para mí es un amigo inigualable, el que siempre puedes contar con él, en las buenas o en las malas. Entonces soy responsable de tener un paisa, porque yo cuando lo presentaba en estas empresas, yo decía: yo no sé qué nacionalidad tiene, pues porque entonces los padres son húngaros, estudió en Alemania, estudió en España, estuvo interno, o sea, yo finalmente no sabía cómo presentarlo, pues porque estaba en tantos países que finalmente no fue el país donde nació, y ya hoy está en Colombia, en esta tierra paisa, y me siento orgullosa de tenerte aquí con nosotros y poder aprender. Igualmente este libro, y tengo todos los libros de Alejandro, y de verdad que son unas enseñanzas valiosísimas para la vida, y ese tema sarcástico es bien importante para todos y que nos hace pensar y disfrutar. Yo me sentaba a leerlo y claro, como decían ahorita los compañeros, te saca una sonrisa, pues porque te pone a pensar mil cosas. Entonces empieza uno con el doble sentido. Me llamó mucho la atención el 1387, donde dice: observar, escuchar, sentir y comprender no significa estar de acuerdo. En esta frase encontramos con que cada persona, en la medida en que está hablando, estamos identificando esa persona qué es lo que piensa, qué es lo que siente, y lo importante aquí es el respeto por el otro. Entonces no necesariamente vamos a estar de acuerdo, pero ante todo el respeto, y eso es lo que siente Alejandro con toda esta diversidad de culturas con quienes ha trabajado, donde siempre es el respeto por el otro. Señalé muchos y fue un poco difícil definir, pero bueno, busca la verdad, no la razón. A veces encontramos con que hay personas que siempre quieren tener la razón, pero Alejandro me ha enseñado que cada persona piensa diferente y su verdad es válida. Cada uno tiene una manera de presentar, de sentir y de actuar. Por último, pues para darle la oportunidad a otros compañeros, es que el principio de los principios es la conciencia. No hay nada más importante, y es que nuestros pensamientos, sentimientos y acciones sean coherentes. Y yo siempre he pensado que no hay cosa más importante que llegar en la noche, acostarme y mi conciencia esté tranquila, que yo pueda dormir con una tranquilidad total, porque mis sentimientos, pensamientos y acciones están acordes con lo que quiero ser, lo que quiero mostrar y lo que quiero disfrutar y mostrar que quiero ser feliz. Alejandro, gracias por invitarme, me siento honrada de estar aquí acompañando a Alejandro y a Diana. Gracias por invitarme, porque la verdad siento que este logro que hoy tienes de reflexionamientos
es una oportunidad más de mostrar tu capacidad, como decía el doctor, tu capacidad. Y esto que tienes aquí nos llena, nos inquieta y nos motiva a pensar, a crear, a continuar y a ser cada vez mejor seres humanos. Muchas gracias a ti y a Dianita, que los quiero mucho, los veo en mi corazón. Muchas gracias, María Eugenia. Sin duda alguna, dos valores muy importantes hoy en la sociedad, como es el tema de la coherencia y el tema de la integridad. Y para eso queremos llamar al doctor Emilio Restrepo para que, junto con sus reflexionamientos que nos va a hacer el día de hoy, procedamos entonces ya a realizar el bautizo del libro. Muchas gracias. Pues me da pena con tanta gente que ha hablado también. Yo también venía aquí a decir cualquier cosa, y sobre todo cuando el que menos ha hablado es el autor, pero me gustó que es el que menos hable, porque la voz ha estado permanentemente en todo momento del encuentro, porque estamos citando las frases de él. Entonces me encuentro una cosa muy importante, y es que es exactamente lo contrario a lo que me formaron a mí como persona para enterarme que lo disfruto de la forma como lo disfruto. Yo estudié medicina y en las facultades actuales, o cuando me tocó la formación a mí, se privilegia el discurso, el que más hable, el que más haga una exposición larga, comprometida, profunda, argumentada, llena de conceptos. Y me encuentro un señor que con una frase derrumba todo un párrafo, y eso me gusta encontrarlo, porque no le pido eso a mis alumnos, no le pido eso en mi vida normal, no hago eso. Y vengo en la cultura antioqueña, donde el que más hable y el que más babas eche y el que más discurso tenga es el que más sabe. Y me encuentro un señor que con una frase derrumba todo un paradigma. Me gusta eso. Y me gusta eso porque yo escribo novelas. Yo llevo 21 novelas escritas, no sé si la habrá leído alguna persona, pero la he escrito, donde ahora que estoy corrigiendo algunas de las viejas, descubro unas parrafadas gigantes que hasta me asfixio leyéndolas. Y encuentro esa capacidad de síntesis que el maestro nos propone. Cuando ya hablan todo lo que cuentan de él, yo veo que es un hombre que transforma el mundo a través de hechos. Entonces veo obras de arte concretas que se reproducen y se ven, que pueden ser minimalistas, pero están llenas de belleza y llenas de movimiento. Yo veo que llega y arregla empresas que están a punto de fracasar porque otros se han encargado de dar los discursos y él se ha encargado de dar las soluciones. Y veo un libro que está lleno de una cantidad de profundidad, de una cantidad de conceptos, que cada uno es más valioso que el anterior. Y encontré una cosa muy interesante que incluso es de los menos ingeniosos, pero es de los que más me gustó, cuando hace una cosa que mi familia defiende, mi mamá y mi abuelo, que es el concepto de la gratitud. Yo he sido profesor, 35 años llevo de graduado, he sido profesor de 35 años, y una de las cosas que más me ha impresionado es la falta de gratitud de la gente con la cual uno ha tratado de interactuar. Y este hombre aquí se fue a unas reflexiones muy interesantes sobre la gratitud. Incluso me llama la atención que son las menos ingeniosas, porque no tienen ese juego de inteligencia y de palabras con que usted a veces nos sorprende en el resto, pero dicen cosas muy profundas y muy sabias que me gustó leer. Y me reencuentra también muy interesante que yo en mi mesa de noche de lectura tengo novelas, tengo cuentos, y siempre ha habido por ahí un librito de los aforismos de Oscar Wilde, la edición que sacó Villegas, que es extraordinaria, el que la pueda conseguir que la consiga, aforismos de Oscar Wilde, o también los escolios de Nicolás Gómez Dávila, que es el representante local del aforismo en Colombia. Por llevar la contraria le cambió el nombre y le puso pues escolios. Y también los que hemos conocido toda la vida de Ramón Gómez de la Serna, que los llamó también greguerías, que es la misma vaina con otro nombre, cada cual se inventa pues sus propios nombres para tratar de ser notable. Pero entonces me llamaba mucho la atención que yo no sabía que yo era fanático de los aforismos, y siempre en la mesa de noche hay por ahí uno, para cada 2 o 3 capítulos de novela, léeme 2 o 3 pensamientos de esto que le quitan un poquitico la migraña a todo lo que uno está lleno de toda esa babosería que tiene la palabrería, ¿cierto? Entonces, para no ser más palabrero, le voy a leer estas tres cosas del agradecimiento y de la gratitud que me gustaron mucho, porque la gente no dice eso y la gente no lo hace.
y a uno le duele, a todos, de lo que nos ha dolido mucho en nuestra relación con los semejantes, es el proceso de la ingratitud. Y este hombre trata de reivindicar la gratitud, un hombre que veo que ha tenido una buena vida, porque cuando uno se dedica al arte de la forma como él hace, es porque ha tenido una buena vida que le permite expresarse en lo estético, y me gusta eso. Entonces miren lo que dice este señor: si las personas estuvieran conscientes del valor terapéutico del agradecimiento, lo practicarían más. Eso es sabio. Miren la otra, todas en el mismo sentido. Dar las gracias es un formalismo social. Sentir agradecimiento desde la conciencia es emanar una vibra sanadora. O sea, la transformación es desde adentro, no lo que yo estoy expresando. Eso es muy interesante. Y va lo que dice: la diferencia entre dar las gracias y sentir gratitud es que uno es forma y el otro contenido. O sea, la gratitud como un proceso interno de movimiento celular directamente concentrado en ese puente que forman el corazón, el cerebro y esa cosa que está en alguna parte que es el alma. Cuando usted logra integrar eso con la oralidad, pero logra sentir esa vibración celular en un proceso real de gratitud, yo creo que estoy entendiendo la gratitud que me cantaleteó mi mamá y mi abuelo, la estoy entendiendo ahora que usted me la organiza. Muchas gracias, mi hermano. Y la última en este sentido es: cuando damos las gracias las hacemos bien al oído del otro, palabras, pero cuando sentimos gratitud bañamos de luz a los dos. Mire esa vibración celular cuando el agradecimiento parte de adentro, se refleja en el otro y se devuelve en uno para hacerlo crecer por dentro. Entonces me gustó mucho eso y agradezco, y vale la pena haberle encontrado este libro. Ay, hay un ejercicio lo más interesante que me pararon bolas y me gustó hacerlo. Estaba en un taller literario y les propuse a unos estudiantes, todo el mundo es bregando a condensar el conocimiento, entonces les propuse 10 lecturas, que escogieran 10, para a partir de cada frase de estas hacer un cuento corto. Hacer un cuento corto entre 200 y 500 palabras basados, por ejemplo, en las que acabé de leer. Hágame un cuento. Y me parece que eso es porque los escritores se quejan de falta de ideas, que más que esta manantial de ideas. Entonces yo creo que estamos agradecidos con el escritor y yo pienso que esto es un camino muy interesante que vale la pena recorrer. Felicitaciones, maestro. Muchísimas gracias al doctor Emilio Restrepo, y creo que la gratitud es un valor poderoso y que después de 15 años conociendo a Alejandro, sin duda alguna es un valor que promueve, un valor que vive, es un valor que irradia en cada uno de nosotros. Aprovecho también para recordarles que el día de hoy tenemos en preventa el libro de Alejandro en 45.000 pesos, ¿ok? Y 2 por 80.000 pesos. Como dijo el doctor Egbert, aprovechen, no compren calcetines ni medias, compren el libro de Alejandro para regalar en Navidad. Bueno, sin más preámbulos, entonces pedimos por favor que nos acompañe la doctora María Eugenia Hernández para proceder al bautizo del libro de Alejandro el día de hoy. También llamamos a la licenciada Diana Benjacob, alias la esposa de Alejandro, para que nos acompañe, por favor, para el bautizo del libro. En esta noche especial vamos a dar el bautizo a este libro Reflexionamientos, que nos hacen soñar, pensar, disfrutar, crear. Este bautizo es para que traiga muchas bendiciones para Alejandro, para Diana, para todos los que estamos aquí y para todos los futuros lectores. Como decía nuestro compañero al inicio,
de los que estamos hoy y de los que lo leerán en 200 años. Que este bautizo sea la bendición para todos ustedes. Sí, gracias. Aplausos para Francisco, que sean muchísimos más los libros que Alejandro escriba, ahora también de gerencia, que escriba también otros libros de gerencia próximamente. Miren, no les voy a caer a coba, yo abrí el libro y aquí está mi dedo. Doc, ¿cuál es el número este? 1150. 1150 pone: quien se casa se merece dormir con su esposa. No es casualidad, después a mí me llaman machista y otras cosas, pero el merecimiento depende de cómo ves tu merecimiento. Uno ve como castigo y otro ve como premio, pero es que él se casa, se merece. Bueno, muchísimas gracias por este bautizo. Invitamos a todos los panelistas a que nos acompañen nuevamente al auditorio y queremos invitar al escenario nuevamente a los amigos de Diamante Ensamble, Fátima, Wilmer y Luis, para proceder al cierre y clausura del evento. Bueno, de parte de la agrupación Diamante Ensamble, queremos dar las gracias a Diana y a Alejandro por esta invitación, por hacer siempre que la música se haga notar y se haga sentir en cada rinconcito que ellos van. Profe, le auguramos muchísimo éxito en este nuevo bebé que hoy empieza a caminar y que va a dar muchísimo fruto, porque estoy segura de ello. Muchas gracias a todas las personas que están acá, porque no hay cosa más hermosa que sentirse en casa, que sentirse en familia y poder pues dar a conocer y darse, así como es el profesor Alejandro, con todo su corazón y toda su alma, al igual que Diana. Profe, muchas gracias por esta invitación. Él nos dijo que quería que ustedes la pasaran súper bien con unos temas hermosos para recordar que estamos en Navidad y por supuesto para acercarnos un poquito más a nuestra tierra Venezuela. Mientras que nosotros cantamos, pueden ir adquiriendo el libro de nuestro profesor Alejandro y por supuesto pues a celebrar de este nuevo bautizo Reflexionamientos. Aplauso para el profe. Además, también nos pueden acompañar a cantar, porque estamos viendo caras conocidas, Ignacio, por allá, mi querido amigo Manuel, que tenía rato que no lo veía, y por supuesto todas las personas que hoy están aquí. Vamos a hacer esto que dice así. Vamos todos para que Luis allá por Santa Lucía,
cerveza está bien fría y a mí me va feliz en la esquina de San Luis. Te espero de noche y día. Tiene un viejo mostrador, ratones y telarañas, poco arroz y mucha caña que a la esquina dan sabor. Tiene un viejo mostrador, ratones y telarañas, poco arroz y mucha caña que en la esquina dan sabor. Vamos todos pa' que Luis allá por Santa Lucía, la cerveza está bien fría y de ahí te va feliz en la esquina de San Luis. Te espero de noche y día. Vamos todos pa' que Luis allá por Santa Lucía, la cerveza está bien fría y de ahí te va feliz en la esquina de San Luis. Te espero de noche y día. David y el zorro me beben ron y lo que sea, comiendo tremenda pea al sector con el fiestero. David y el zorro me beben ron y lo que sea, comiendo tremenda pea al sector con el fiestero. Allá por Santa Lucía, la cerveza está bien fría y de allí te va feliz en la esquina de San Luis. Te espero de noche y día. Vamos todos pa' que Luis allá por Santa Lucía, la cerveza está bien fría y de allí te va feliz en la esquina de San Luis. Te espero de noche y día. Te invito a la Cintia, y todos se están comiendo y aquí el estómago ardiendo y aún me faltan los solitos. Te invito a la Cintia, y todos se están comiendo y aquí el estómago ardiendo y aún me faltan los mollitos. Allá por Santa Lucía, la cerveza está bien fría y de ahí te va feliz en la esquina de San Luis. Te espero de noche y día. Vamos todos pa' que Luis allá por Santa Lucía, la cerveza está bien fría y de ahí te va feliz en la esquina de San Luis. Te espero de noche y día. Paqueluí, ¿quién ha ido a Paqueluí? ¿Quién ha ido a Paqueluí? Ajá. Ignacio no ha ido. La mamá no lo llevó. Bueno, en Navidad se cantan aguinaldos, villancicos, gaitas, pero también se cantan parrandas. Y este es un ritmo bastante sabroso en Venezuela. Este tema se titula Llegó Navidad. Vamos a ver cómo sale. Llegó Navidad, todo es alegría, cantemos al niño, a José y María. Llegó Navidad, todo es alegría, cantemos al niño, a José y María. Y los parranderos vienen a cantar al niño bendito que se le podrá. Y los parranderos vienen a cantar al niño bendito que se le podrá. Llegó Navidad, todo es alegría, cantemos al niño, a José y María. Llegó Navidad, todo es alegría, cantemos al niño, a José y María. Parranda, parranda, flor venezolana, y el año que viene reina soberana. Parranda, parranda, flor venezolana, y el año que viene reina soberana. Llegó Navidad, todo es alegría, tenemos al niño, a José y María. Llegó Navidad, todo es alegría,
Bueno, el trabajo de diciembre ya comenzó a verse reflejado en la voz. O sea, estamos ahí cantando como si me hubiese desarrollado. Pero bueno, el compromiso es más fuerte y aquí estamos. Así que vamos a ver qué tal suena esto, porque el maestro Simón Díaz decía en uno de sus temas que quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando esas ganas se juntan. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El cantar reverdece igual un cachito florece y las hojas se revientan. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El cantar reverdece igual un cachito florece y las hojas se revientan. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que no tiene barbastado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a Falseca, y no le obedece al freno y no paran falsas riendas. Caballo viejo, de maestro Simón Díaz. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado
dado cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas de ese caballo desbocado, el futuro de tiempo al tiempo, porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le da, porque después de esta vida no hay otra oportunidad, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Bueno, y vamos a terminar con este tema muy tradicional, una gaita. Son mis deseos. Quiero desearle a mi pueblo, lo que yo quiero es desearle a mi pueblo, vamos a dar esa palma, que reciba un año feliz, sin tristeza y con mucha emoción. Son mis deseos, son mis deseos, mis deseos son que la felicidad sea nuestro hijo, que cantemos con todo el corazón, que la felicidad sea nuestro hijo, que cantemos con todo el corazón. Por eso, y que brille la estrella bella, y que brille la estrella bella con la luz de la ilusión, con la luz de la ilusión. Quiero desearle a mi pueblo, lo que yo quiero es desearle a mi pueblo, que reciba un año feliz, sin tristeza y con mucha emoción. Son mis deseos, mis deseos son que todo se convierta en alegría, que los sueños se hagan realidad, que todo se convierta en alegría, que los sueños se hagan realidad. No dice, y que brille la estrella bella, y que brille la estrella bella con la luz de mi lunar, con la luz de mi lunar. Oído, quiero desearle a mi pueblo, lo que yo quiero es desearle a mi pueblo, que reciba un año feliz, sin tristeza y con mucha emoción. Son mis deseos, son mis deseos son mis deseos, son. Muchas gracias. Mi amante Santo, libre plan, linda motiva y esta señora Fátima Señora, muchas gracias. Y con el fuerte aplauso nuevamente a Diamante Ensamble, Wilmer, Fátima y Luis. Damas y caballeros, damos por culminado el evento, los invitamos a unos pasabocas y muchísimas gracias por su asistencia. Sí. Excelente. Muchísimas gracias. Reflexiona bien. Reflexiona bien. Reflexiona bien.